Benvinguts, bienvenidos a Sitges. Soy Elisenda Reig, coordinadora y miembro del comité organizador de las jornadas. Y antes de empezar, no puedo dejar de decir que nuestro mundo está en un momento muy difícil, muy complicado. Las grandes guerras que nos azotan, así como otras guerras que se van sucediendo desde hace tiempo, desde la sombra, desde la costumbre en otras partes del mundo, África, Sudamérica, en nuestra propia ciudad, nos obligan a no pasar por alto estos acontecimientos que nos deberían movilizar e inquietar. Algunos hablan ya de la mayor crisis de valores del mundo de este siglo XXI, donde la integridad de los seres humanos está en un auténtico caos, una atrofia moral, en palabras de Lola López Mundéjar, y parece que esta crisis es irreparable. La importancia del grupo es más que nunca un hecho a reflexionar. Juntos siempre seremos más inteligentes y sabios. No en vano nuestro título de las jornadas, Tiempos inciertos, vidas inestables, la importancia de lo grupal. El papel del grupo es algo relevante, quizás por eso hemos tenido tanto éxito en esta convocatoria. Para alguno de nosotros esta era la primera vez que llevábamos un evento de este calibre y cuando te toca a ti es cuando eres consciente del esfuerzo que hay detrás. Aprovecho para agradecer a los miembros de anteriores ediciones todo lo que nos han enseñado. Hemos intentado poner todo nuestro esfuerzo y cariño, así como el mayor cuidado en los temas que vamos a tratar, que son muy delicados y que merecen nuestro mayor respeto, además de estar en la vanguardia de nuestro momento social. Por eso también hemos tenido en cuenta los pequeños detalles, que no por eso porque sean pequeños son menos importantes, que es minimizar al máximo nuestra huella de carbono. Veréis que hemos intentado reducir el gasto del papel, porque tenéis un código QR en la acreditación, que por cierto no funciona. O sea, esta es la primera, ¿eh? O sea que lo habíamos hecho con mucha ilusión, pero no, vais a tener que mirar y tirar de no sé de qué. En fin. Lo teníais para ver el código QR, como os decía en el programa, en una acreditación que además es de papel plantable, con las instrucciones que tenéis al reverso. Es decir, si lo plantáis, en 5 días os va a salir plantitas. O sea, maravilloso. Sin más preámbulos, deciros que hemos querido tener en cuenta un proverbio griego que dice: una sociedad es próspera cuando los ancianos plantan árboles cuya sombra saben que no van a poder disfrutar. Agradecer al comité científico formado por Segundo de Miguel, Maite Pereda, María del Mar Soler y Joan Coy, que no podrá asistir y que esperamos se recupere pronto, por la difícil tarea que han tenido al escoger entre las 14 excelentes comunicaciones. Todo el comité organizador formado por Charo Arias, Miguel Pérez, Tito Ribé, Alba Lorente, Maris Esmilo, Pablo Feito y yo misma estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Esperamos que disfrutéis. Doy paso a continuación al presidente de la asociación, Ernesto González de Mendívil. Bon dia a totes i tots. És un plaer per a mi, com a president d'APAG, estar reunit a aquesta sala amb tants col·legues grupals disposats a abordar el complex tema Jornades temps incert, vides inestables, la importància del grupal. És un lloc molt especial de la ciutat de Sitges per la nostra associació i tornar després de 24 anys on va celebrar el tercer congrés i en 2005 el 5è congrés. Això em produeix gran emoció. La meva més cordial benvinguda a tots i totes. Bueno, lo traduzco para todos, porque los catalanes seguro que no habéis entendido y los otros tampoco. Bueno, daros la bienvenida a todos y bueno, como presidente de APAG realmente es un privilegio contar con una sala llena, es un éxito total y como decía, la ciudad de Sitges y el Hotel Calípolis es un lugar muy importante para la APAG, ¿no? Aquí en el primeramente en el 99, ¿no? Estuvimos aquí en estas jornadas en las que además pues hubo unas elecciones muy importantes en las que hubo 2 candidaturas, una encabezada por Segundo de Miguel y otra por Manuel Mateos, por Tato. Votaron, hasta se votó por correo.
etcétera, etcétera. Bueno, ganó la de segundo de Miguel, ¿no? Por unos escasos votos, ¿no? Y también quiero aprovechar, ¿no? Para públicamente reparar el olvido que se tuvo en las jornadas de hace 2 años de online, que se nos olvidó decir que justamente uno de los presidentes fue segundo. Entonces yo quiero reparar aquí públicamente, además en este sitio, que fue donde se dio la circunstancia. Bien, como decía Miguel Pérez en el escrito introductorio, ¿no? Bueno, van a ser unas jornadas en las que hay una invitación a la reflexión y al análisis, ¿no? Para poder trabajar toda esta temática que también ahora mismo ha abordado Elisenda. Cuando vinimos aquí la primera vez, realmente eran tiempos difíciles, tiempos inciertos en aquel momento para nuestra asociación, que se debatía entre los viejos temas de Bilbao, Barcelona, etcétera, ¿no? Yo creo que por suerte todas estas cosas están superadas. Después, en el 2017, cuando estuvimos en el seminario en las jornadas de ese año, Cataluña estaba pasando por unos momentos muy complicados y muy difíciles, ¿no? Había problemas en la calle, mucha gente por miedo no acudió, etcétera. Siempre estamos inmersos en tiempos difíciles y siempre tenemos que ser bastante equilibristas, ¿no? Para poder estar en un lugar en el que tengamos que resolver estas cosas. Yo lo que me gustaría, y seguro que vamos a poder hacer entre todos, es poner esa impronta en el diálogo, en el respeto mutuo, en la no categorización, ¿no? En ver enfrente siempre a alguien, a ese otro, que puede ser distinto que yo, pero nunca va a ser mi enemigo, ¿no? Como dice en sus escritos Volkan, ¿no? Es muy fácil crear la historia sagrada para poder, de alguna forma, justificar cualquier teoría en base al histórico común, que siempre es enfrentarse a alguien. También, y justamente Patrick de Maré, ¿no? En las veces que nos acompañó, tanto en Barcelona como en Bilbao, ¿no? Decía que tenemos que aprender a hablar unos con otros, ¿no? Unos contra otros, que eso sabemos realmente hacerlo bastante bien. Leía en prensa este domingo, ¿no? Que hay empresas que se dedican a formar ejecutivos en el liderazgo, en el que participan médicos, psicólogos, psiquiatras, y en los que se les administra la psilocibina, un potente alucinógeno, ¿no? Y en los que después de hacer yoga y de hacer terapia de grupo, ¿no? Llegan a conocer su interior. Yo me preguntaba si vamos a acabar en eso, ¿no? O si nosotros, que somos terapeutas de grupo, también vamos a colaborar en estos experimentos, ¿no? Espero que no, y menos tampoco en los experimentos de la inteligencia artificial, que dentro de poco también igual se pueden hacer grupos por ordenador simplemente dando un programa y sin que esté ningún terapeuta. Espero y deseo que eso no ocurra. Bien, realmente espero que las vidas inestables, los tiempos difíciles, ¿no? Las podemos convertir en productivos, armoniosos, de compañerismo y de alegría. Pues anticipo que no va a ser todo teoría y estudio, porque también los compañeros han preparado un programa social divertido. Para terminar, quiero agradecer profundamente al equipo organizador. Creo que de momento es un sobresaliente y mañana, cuando terminen, va a ser de matrícula de honor. Muchísimas gracias, Eli. Muchísimas gracias, Alba. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, José Miguel. Muchísimas gracias, Mari. Y muchísimas gracias, Pablo. Un aplauso para ellos de entrada. Y como siempre tiene que haber un lapsus para Charo también. Charo Arias.
Pero, por favor, que nadie me interprete, que tenemos una profunda y larga amistad. También al comité científico, compuesto por Segundo de Miguel, Maite Pereda, Joan Col y Mar Soler, que, como ha dicho Eli, habéis tenido un trabajo muy fuerte en poder elegir a las 4 comunicaciones de las 14 que había. Y no me queda más que nada hacer un poquito de publicidad. Aquellas personas que os acercáis a la PAG muchos año tras año y que no seáis socias y socios, os invito a que lo podáis hacer. Las próximas jornadas van a ser enseguidita, porque van a ser en abril. Hemos cambiado la fecha porque noviembre es un mes bastante malo. Entonces, en pocos meses podéis ser socios y socias. O sea que, si alguien está interesado, un poquito de publicidad. Y termino con una frase que he encontrado de un señor de Lérida, ¿no?, que decía, que es Manuel de Pedrolo, y dice: la cultura només es viva en la mesura que es conflictiva. La cultura solo está viva en la medida en que es conflictiva. Bueno, ahí os dejo. Muchísimas gracias. Bueno, i queden inauguradas les 24 jornades de APAG. Que tingueu unes bones jornades. Y a continuación, Miguel Pérez, miembro del comité organizador, os presentará a nuestra invitada para la conferencia inaugural, señora López Mondejar. Ahí se llega. No lo sé. Bueno, sí, vale. Hola, bueno, pues para mí es un grandísimo honor presentar a Lola López Mondejar, a la que he conocido en persona ahora, pero a la que llevamos, como dijo ella, somos casi amigos. Me ha dedicado su libro de las conversaciones y mensajes que hemos tenido. Y digo que es un honor porque había leído cosas de ella, pero cuando leí el libro y estábamos en el comité organizador haciendo las cosas para ver a quién invitábamos y tal, yo dije, he leído este libro, me ha encantado, invitemos a Lola López Mondejar, ¿no? Y nos pusimos en contacto con ella y, bueno, amabilísimas, a nuestra disposición y tal. La señora López Mondejar es psicóloga clínica, psicoanalista. Es tan larga la lista y prolífica de su producción literaria y ensayística que lo diré por encima, ¿no? Pero bueno, es psicoanalista, escritora, autora de ensayos, cuentos y novela. Ha ejercido la docencia en las universidades de Murcia y Sevilla, máster de arteterapia y psicoanálisis, y profesora y miembro didacta del Centro Psicoanalítico de Madrid. Como ensayista ha publicado numerosísimos artículos sobre psicoanálisis y creatividad, violencia de género, adolescencia y sexualidad, y en libros y revistas especializadas como la revista de la EN, Aperturas Psicoanalíticas, entre otras muchas, ¿no? De la larga lista que tiene, no solamente tiene, como digo, obras de ensayo, sino novelas, pues Una casa en La Habana, Yo nací en la bossa nova, No quedará la noche. Tiene de relatos El pensamiento mudo de los peces, Lazos de sangre, La pequeña burguesía. En ensayos, Psicoanálisis y creatividad, que es un libro precioso, sobre todo un capítulo dedicado a mujeres y locura, con un recorrido por cómo estigmatizan a aquellas autoras y las tachan de locas cuando lo único que quieren es expresar su sexualidad y su género. Y el Invulnerables Invertebrados, que es el libro que me condujo hacia ella, ¿no? Mutaciones antropológicas del sujeto contemporáneo. Bueno, pues nada más, o sea, aparte de esta presentación, es un honor, como digo, para mí. Además estoy recogiendo lo que ha dicho Ernesto y Eli. Es una maravilla ver esta sala plena de caras conocidas, queridas, con las que hemos compartido y que esperamos seguir compartiendo cosas, ¿no? Es un orgullo para el comité organizador y para PAG, todas las personas que estáis asistiendo, y que subraya lo acertado del subtexto, ¿no? Son tiempos inciertos, vidas inestables, con el acertadísimo dibujo de Enric Duguet, y el subtexto es una maravilla, porque es la importancia de lo grupal. Vemos la importancia de lo grupal cuando vemos a qué nos atenemos. Hay una frase que Lola recoge en su libro, atribuida a Emerson, que lo cita Bauman,
Así. que la había... Cuando patina sobre hielo. Sí, cuando uno patina sobre el hielo fino, la salvación es la velocidad. Entonces, y eso es una preciosidad, porque en los tiempos de una velocidad apresurada, de que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser tal, el grupo invita a la pausa, a conectar con nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad y a partir de ahí construir. Bueno, sin nada más, pues muchísimas gracias, Lola, cuando quieras. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias por invitarme. Tengo que decir que Miguel ha sido un anfitrión maravilloso durante mucho tiempo, porque ha sido muy previsor, me avisó hace mucho tiempo para que reservara la agenda para hoy, y estoy muy contenta de estar aquí porque, como le decía a él y a Eli y a Charo, mi formación es grupal. Yo me formé hace muchísimo tiempo con Armando Bauleo, que era discípulo de Pichón Rivière, con Emilio Rodríguez hice psicodrama, Marie Langer era libros de cabecera, José Blecher. Me formé mucho en Madrid, que me supervisaba con Bauleo en Madrid, iba una vez al mes. Es decir, que si tengo una formación, digamos, más reglada, nunca lo fue, porque sabéis que no es una formación oficial, fue como en psicología social y grupal, que era nuestro centro de investigación en psicología social y grupal, al que luego yo estuve un año en Milán para incrementar la formación con Bauleo, que vivía allí. Quiero decir que para mí es, bueno, luego con el resto hice grupo análisis con Ayerra y con Guimón, que también se lo recordaba a Miguel. Quiero decir que para mí ha sido un placer que me invitaran y he pedido estar en los grupos pequeños. Espero que me lo concedáis, porque quiero participar y quiero ver cómo la devolución un poco de lo que os vengo a contar. Que yo no creo que pueda deciros muchas cosas nuevas, porque precisamente por la sensibilidad que tenéis a lo que vamos a decir. Pero cuando me invitó Miguel, dije, bueno, ¿qué puedo yo? Dice, habla de tu libro. Digo, bueno, vamos a ver, yo no, tengo que hacer algo más que esto, ¿no? Entonces voy a hablar de mi libro un poco, pero la segunda parte creo que es la que os puede interesar, no se puede vincular de la primera, y es el Noli me tangere, ¿no? Fantasía de invulnerabilidad y disociación son dos conceptos claves en el libro, invulnerables e invertebrados, pero creo que la parte segunda, que es donde vamos a poder introducir mucho más obstáculos que creo yo que se están generando en estos tiempos inciertos, tiempos traumáticos, hacia el contacto humano. Creo que podemos interrogarnos, como han hecho otros, y como yo misma hice en una conferencia, interrogarnos si estamos decreciendo en humanidad, ¿no? Si somos menos humanos. Entonces, Noli me tangere, como sabéis, es una frase de la Vulgata de la Biblia, del Evangelio de San Juan, y se la dice Jesús a María Magdalena. No soy cristiana como Recalcati, soy absolutamente atea, pero me parece que la Biblia y la religión tienen algunos elementos metafóricos y míticos muy interesantes para pensarnos. Le dice, no me toques, ha traducido como no me toques, pero también es no me retengas. Y creo que si tuviéramos que precisamente por la aceleración a la que aludía Eli y Miguel, si tuviéramos que decir algo de nuestros tiempos, son unos tiempos donde cuesta mucho que nos retengan. Sobre todo que nos retengan, por ejemplo, la atención. Creo que ahora vamos a hablar de ello. Bueno, esto es de lo que voy a hablar y voy a hacer un recorrido que me apoyo en algunas imágenes, pero que no está todo contenido ahí. Bueno, desde la gran aceleración que trajo consigo la industrialización después de la Segunda Guerra Mundial, hemos pasado a un capitalismo globalizado, a un capitalismo digital que ha producido una profunda mutación antropológica, que Pasolini ya detectó, y antes que Pasolini, Gunther Anders tiene dos volúmenes que se llama La obsolescencia del hombre, que son maravillosos porque tanto él como Pasolini fueron absolutamente visionarios para identificar las características de la sociedad que se nos venía encima, ¿no? Y bueno, ellos hablaban de una mutación antropológica y yo creo que efectivamente estamos sufriendo una profunda mutación antropológica, que es de lo que nosotros vamos a hablar.
Es una época donde se habla del gran cansancio, un cansancio colectivo, una profunda disforia generalizada. Damián Líder le llama la época borderline, es decir, estamos como alternando entre lo depresivo, es decir, el momento en el que no podemos alcanzar el ideal propuesto y nos entra una tristeza depresiva, y la manía, que son aquellos que se ven como que encarnan en sí mismos el ideal propuesto. Hoy vamos a hablar más de estos segundos, es decir, de los sobreadaptados, de las personas que efectivamente sienten el éxito de la socialización en el capitalismo digital o en el capitalismo de la vigilancia. Y no me puedo detener en todo esto porque es muy amplio, pero bueno, Zuboff, capitalismo digital, que es capitalismo numérico, también le llaman los franceses, sociedad del conocimiento. Nosotros vamos a ver, anteponer, como hace Broncano, a esa sociedad del conocimiento y de la información, le vamos a contraponer una sociedad del desconocimiento y de la ignorancia, que es la que yo creo que estamos. Cuando entran los trabajadores de esta empresa, me imagino cuando entren, y con esto podría dejar la conferencia y ponernos a hablar, cuando entren dentro de sí mismos a verse, van a ver un enorme vacío. Van a ver un enorme vacío. Bueno, esta sociedad, y que corro rapidísimamente porque la tenemos caracterizada y de hecho os habéis referido a ella los tres, produce un aumento exponencial de la incertidumbre. Es decir, son tiempos muy inciertos y que estaba una incertidumbre que tiene muy amplia, pero que yo destacaría de la precariedad laboral y la precariedad afectiva. A nosotros nos importa mucho las dos, porque yo trabajo en un psicoanálisis que no entiendo el ser humano fuera de lo social, fuera de lo grupal. Estábamos hablando antes del capítulo 7 de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que en el fondo de lo singular siempre está el otro, encarnado, siempre está incorporado. Y hay esta precariedad laboral, y esto vais a estar de acuerdo conmigo, yo creo, nos produce un predominio del autoconservativo y de la realidad. Cuando vienen los pacientes ya no asocian libremente, como si hubiera un empobrecimiento, una depauperación del mundo interno, y los pacientes nos hablan de la realidad, mucho de la realidad. Nos describen la realidad y nos describen, casi yo diría, en un relato, que no es un relato, en una story, como la story de Internet, sin sujeto. Es decir, hay mucha palabra, un bla, 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 sin sujeto. Entonces, en este contexto nos vamos a mover hoy en lo que os quiero contar. La precariedad laboral la conocemos todos y no me detengo, bueno, pero Delivery, Just Hit, todo las Kelly, todo lo que sabemos, que se ha roto también lo que era el estado de bienestar y lo que era la protección, precisamente en un mundo, y esto se importa, en un mundo, en una era identitaria, es decir, fragmentada, llena de identidades parciales, donde muy neoliberal en este sentido, el triunfo del neoliberalismo, que ha dividido las identidades para que nunca luchemos por lo común, que es un texto de Elizabeth Rudinesco que habla precisamente de esto, ¿no? De que como al dividirnos, al luchar por pequeños colectivos, cada vez más. Ahora venimos cada vez más. Nos impiden también unirnos precisamente para luchar por lo que nos es común a todos. Y estamos perdiendo, por esa vía, estamos perdiendo parte de las prerrogativas humanas. Hay una crisis de la masculinidad y de la feminidad muy importante que nos está afectando a todos, la aparición de nuevas identidades de género. Los chicos inventan una cada vez. Hay un texto buenísimo de Miquel Misé que se le encargó el Ayuntamiento de Barcelona, lo conocéis, ¿verdad? Es genial, a mí me parece que es de una prudencia al trabajar con las personas trans y al explicar el efecto mimético del anhelo de transformación. Me parece que Miquel y Nuria, se llama la chica, lo hacen en dos y no me acuerdo el apellido, lo hacen muy bien. Bueno, estamos en ese. Y hay una crisis medioambiental
que es muy importante y lo sufren mucho los jóvenes. Es lo que llamamos ecoansiedad, solastalgia, esa angustia, que los síntomas que se detectan son angustia, estrés, tristeza. Del otro lado, desesperanza y resignación, pero como bien dice Greta Thunberg, dice, mis amigos no están tristes porque haya una crisis medioambiental, que también, sino porque no se hace nada contra ella. En ese sentido, yo creo que hay una doble faz. Siempre nos vamos a mover hoy en una especie de discurso jánico, de dos caras. Por una parte, la indefensión aprendida, en este caso, es decir, haga lo que haga, como decía Ferlosio, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Es decir, haga lo que haga, no puedo cambiar nada, pero de la otra parte, una fantasía de invulnerabilidad para aquellos que, utilizando mecanismos de negación, de evitación y de disociación, que es el que nos va a ocupar, consiguen adaptarse, sobreadaptarse, como una especie de normopatía, que diría Joyce McDougall, como unos normópatas, sobreadaptarse a la vida propuesta, a la producción de individualidad propuesta por el capitalismo financiarizado, por el neoliberalismo. Porque toda época construye sus objetos y construye sus sujetos. Y los sujetos que nos propone nuestra época son estos invulnerables e invertebrados de los que vamos a hablar ahora. Y más de lo que vamos a hablar a continuación con lo que es desde el año 2000, la universalización de la digitalidad. Aparte de todo esto, en este contexto, digamos, catastrófico, se nos propone que seamos empresarios de nosotros mismos, que nos hagamos una ayuda. Si fracasamos, somos un fracaso singular. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo de las abuelas de la Plaza de Mayo. Bueno, ahora las pobres que se tienen que estar tirando de los pelos con el ascenso de Milei, tienen que estar... Las pobres me dan una pena. Bueno, pues estas abuelas decían que ellas lo único que habían hecho había sido socializar la queja. Es decir, aquello que era vivido como una queja individualizada, que no conduce a nada y que es justo la corriente mainstream, individualizar la queja. La fuerza la consiguieron socializando la queja. No mi hija, mi foto, sino nuestras hijas, nuestras fotos, nuestras desaparecidas, nuestros bebés desaparecidos, ¿no? Entonces, este individualismo es terrible y nos encapsula, nos encierra en nosotros mismos y produce, con la era, pero me voy a detener después, un déficit de atención. Bueno, el COVID-19... Como pasó con la crisis de 2008, yo me acuerdo que cuando pasó la crisis de 2008 había muchos analistas que estaban súper contentos porque, bueno, analistas de izquierdas estaban muy contentos porque creían que iba a ser un cambio. Se iba a producir el cambio de repente, ¿no? Ya no iba a haber, el capitalismo había tocado a su fin, ya el fin de la historia, y se iba a producir con ese horror que fue la crisis de 2008, que dejó fuera a millones de personas con los suicidios de los chicos de Wall Street, etcétera, etcétera. Decían, bueno, esto tiene que cambiar. No cambió nada, no cambió nada. Al revés, ahora las grandes empresas digitales son las que gobiernan el mundo, gobiernan mucho el mundo, la verdad. Yo ahora os contaré un poco en qué estoy trabajando y que gobiernan mucho el mundo y no cambió nada. Y el COVID pasó igual. Con el COVID, o con la COVID-19, hubo una esperanza. ¿Os acordáis? De que ese aislamiento, de que ese sufrimiento psíquico que de pronto sale a la calle y se empieza a hablar en el Parlamento y pasara... Vamos a hacer otra cosa, anhelásemos el contacto. Ya no dijéramos, no me toques, sino tócame, ¿no? Porque habíamos estado tan aislados, no pasó nada. Volvimos prácticamente a la misma. Y de hecho, bueno, pasó muchas cosas. El incremento de suicidios entre los adolescentes, el malestar adolescente se incrementó porque era una época muy crítica. Pasaron cosas, pero digamos que a nivel de un cambio sustantivo, lo que son las bases de nuestra sociedad, se transformó muy poquito. Bueno, no quiero pasar por alto esto porque me sirve luego a mí de guión. Bifo Berardi, que es un autor al que sigo mucho porque me gusta mucho, es muy perspicaz, se llama Franco Bifo Berardi, es un filósofo italiano que ha trabajado mucho los temas que analiza y cartografía la contemporaneidad
dice que se está produciendo lo que él llama, bueno, no lo llama él, la gran deserción, la conoceréis porque en el sentido laboral ha sido como miles, decenas de miles de trabajadores de Estados Unidos, seguidos por Italia, parece que se está extendiendo a Europa, abandonan su trabajo y buscan otras formas de vida alternativas, ¿no? Podríamos identificarlos como los neorurales, es decir, abandonan el capitalismo. Bifo lo ve como una especie de resistencia. Yo le objeto, porque tuve ocasión de hablar con él, que es una resistencia individual. Está conmigo, individual. Bueno, pero efectivamente algo está pasando. Él habla de que hay una deserción laboral, una deserción política, el absentismo de la política está clarísimo, y una deserción reproductiva. Es decir, las mujeres están dejando de tener hijos. Esto es una cuestión gravísima. Morgan Stanley, la famosísima agencia, ha hecho un estudio donde dice que en 2030 el 45% de las mujeres serán solteras y no reproductivas electivas, es decir, no tendrán hijos por elección. Esto es un fracaso de nuestra sociedad que tendría por objetivo, y siempre lo hemos dicho, lo que era l'élan vital, ¿no? El aliento de vida, trasladar a las generaciones nuevas el deseo de vivir y de transformar el mundo, ¿no? El nicho donde nace. Bueno, estamos fracasando y las mujeres son las primeras que están detectando esta deshumanización de la vida. No quieren traer hijos para la guerra, para el achicharramiento climático. Es decir, para un mundo donde los recursos escasean y donde no vamos a poder mejorar la vida de sus progenitores, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿De qué estamos hablando? Ya vámonos al campo del psicoanálisis, porque es lo que a nosotros aquí más nos importa. Lo que se ha producido es, a mi juicio y al juicio de muchos otros, es un cambio en los mecanismos de defensa prioritarios que constituye el ser humano. Si en el siglo XIX el mecanismo era la represión, que dio lugar a la teorización de Freud del psicoanálisis, es decir, estábamos en un hombre que podía, en palabras de Gunther Anders, podía tener orgullo prometeico, es decir, un hombre cuyos logros, la industrialización que había pasado ya en el 19 y 20, pero fue un individuo del optimismo prometeico, ¿no? Sus logros eran orgullo para los hombres del 19 y 20, ¿no? La máquina a vapor, el cinematógrafo, era un orgullo, la transformación que se producía. Eran hombres que tenían además estaban marcados por el complejo de Edipo, que es lo que todos hemos estudiado, ni me voy a detener, con un aparato psíquico constituido por un ello pulsional, poderoso, reprimido por un yo que intentaba armonizar como podía, y un super yo muy fuerte, que tendía hacia la autonomía, es decir, un super yo que hacía que distinto, aquí hay un sesgo de género importantísimo que no me puedo detener, pero muy importante, los hombres hacia la autonomía y las mujeres hacia el cuidado, ¿no? Y el logro civilizatorio del Edipo era el control de la pulsión. De ese mecanismo de represión que todos conocemos y que dio lugar al psicoanálisis, a la asociación libre, es decir, vamos a pensar, sobre todo en los pacientes de Freud que eran grandes burgueses, también aquí todo lo que yo diga, tomarlo, quiero decir, no soy Dios ni dejo fuera muchas cosas. Y los pacientes de Freud eran burgueses. Y los burgueses siempre han tenido el sillón de orejas, como yo digo, y el libro y la lectura, y han construido un mundo interior. Es decir, han sido lectores y se han construido una cierta subjetividad. Y las pacientes de Freud asociaban libremente, cosa que hoy no se da. Ahí vamos a llegar. Hoy no se da. Hoy Freud no hubiera podido inventar el psicoanálisis. Hoy Freud no hubiera podido, porque además, y menos con el oro puro del psicoanálisis, todavía los grupos, pero el psicoanálisis. Bueno, pues de esa represión pasamos a la disociación. El mecanismo básico que hoy tenemos es la disociación. El mecanismo más adaptado a los tiempos que corren, a la producción de individualidad, es un individuo dividido, fragmentado y dividido, que ahora y ya no hay una represión del placer, del ello, sino una exigencia a gozar.
Es un individuo al que se le exige el goce. El goce que es sintónico con el imperativo neoliberal del consumo. Goza, consume. Ve de viaje, cómprate ropa, cómprate crema, cómprate, ¿no? Consume, goza, todo te está permitido. Es lo contrario del individuo freudiano. No me puedo detener en el término goce de Lacan, pero sería, el goce va, digamos que impide la producción del deseo, porque el deseo surge cuando hay reconocimiento de una falta. El individuo, que es el imperativo de goza, va en contra de la formación del deseo y produce otro tipo de efectos que son los que vamos a analizar. Hay un texto de René Caes, un artículo buenísimo que lo encontré después de escribir mi libro. Fíjate, ojalá que lo hubiera encontrado. Me lo mandó un lector mexicano de mi libro, que es grupalista, y me mandó un texto de René Caes que es una joya, que si queréis os lo mando, que habla de la fragilización de los garantes metasociales. Eso que se hablaba en la filosofía de la caída de los grandes relatos, de las grandes ideologías, René Caes dice, se han fragilizado los garantes metasociales. Nuestro encuadre, hablando de grupos, nuestro metaencuadre ha desaparecido, se ha fragilizado. Y eso ha traído de la mano todo lo que conocemos, la posverdad, la desautorización de la autoridad, ya no hay autoridad. Empezamos, ¿te acuerdas? ¿Os acordáis? A detectar que la autoridad paterna caía, ¿os acordáis? Bueno, ahora es que han caído todas. Ahora es que tienen, bueno, las redes sociales, que vamos a verlo ahora, han hecho una fragmentación de verdades simétricas, porque no hay un reconocimiento de una verdad por encima de otra verdad. Y Norbert Elias habla de que en este contexto el sujeto, el individuo, diría yo, luego si queréis hablamos, se reduce a un átomo social, exclusivamente como productor y como consumidor. Que esto se iría vinculado mucho. Es que fijaros que hay una red muy bonita. Si te pones a estudiar, hay una red más bonita entre todos los pensadores. El diagnóstico, mira, es que esto es una tristeza cuando eres mayor. El diagnóstico lo hacemos de puta madre, con perdón de la grabación. De puta madre. Hacemos unos diagnósticos inmejorables. Pero chica, no podemos intervenir. Esta es la impotencia que nos crea también la realidad. Y los diagnósticos son coincidentes, porque René Caes, Norbert Elias, Bauman habla del fetichismo de la identidad. Es decir, construimos un avatar, digo yo, con una fantasía de invulnerabilidad. Pero en realidad creemos que tenemos identidad cuando es la única identidad es la de ser consumidores. Bueno, todos tenemos un diagnóstico finísimo, finísimo. Pero luego, mira, ponnos delante un caso clínico, a ver qué hacemos. Es decir, ahí está la dificultad, ¿no? de la que vamos a hablar, de la fricción, que es un concepto que hoy os va a quedar muy chulo. Cuando yo descubrí ese concepto dije, ¡jo, qué bien! ¡Cómo explica las cosas! Bueno, pues estoy generando tensión narrativa para que lleguemos al final y estoy capturando vuestra atención. Porque una de las cosas que fue ventaja evolutiva, ahora lo vemos, si no me lío. Entonces, esta producción de individualidad, los más adaptados, daría otra vez Jánica, sería el incremento enorme de la tristeza, de la depresión, es decir, aquellos que no alcanzan el ideal, como decía, y del otro lado, los adaptados, los hiperadaptados. ¿Cómo me hiperadapto a esta sociedad? Entonces, yo he tratado de explicar eso en este libro que se refería a Miguel, que lo sedujo tanto y que yo estoy encantada de que te sedujera. Mediante una disociación que yo llamo funcional, no la llamo yo, está en la literatura también. La disociación que tienen cuando hablamos el bilingüismo, cuando tenemos dos idiomas, o los taxistas de Nueva York que responden y que saben dónde están dirigidos, en una lengua en otra responde muchísima gente, hace disociaciones funcionales, que son operativas, que nos sirven para funcionar, no son patológicas. Entonces, en principio no son patológicas. Lo que pasa que, como todos sabemos, el efecto continuado de una disociación sí produce secuestro de parte del sí mismo y produce patología o puede producir patología. Entonces, los hiperadaptados hacen una disociación funcional entre una parte de sí mismo identificada con la omnipotencia, con el yo omnipotente infantil,
podríamos añadir conflictivamente, pero yo no soy nada políticamente correcta, producido también por una narcisización extrema de la parentalidad, es decir, del ejercicio de la parentalidad, padres que no quieren ser mal mirados por los hijos y que no establecen lo que llama Recalcati con un concepto que yo me encanta cuando encuentro cosas así, me chifla, que dice Recalcati, os va a gustar. El trauma benéfico del límite. No se atreven a poner el trauma benéfico del límite, trauma benéfico del límite. Hay Fernando Broncano llama estados negacionales a una actitud que todos tenemos, fijaros, y es a la actitud de negar algo cuyo conocimiento implique transformaciones en nuestra conducta. Os digo un ejemplo. Por ejemplo, el cambio climático, la crisis medioambiental. ¿Qué deberíamos hacer? No comer carne, hacernos vegetarianos. ¿Lo hacemos? No. Estado negacional. Sea algo, disociación pura y dura en todos nosotros. ¿Debería viajar en avión? Por lo menos me debo prohibir viajes de 1000 kilómetros. No me lo prohíbo. Es decir, que todos estamos muy afectados. No me digáis que no, que estamos muy afectados con esta negación y esta evitación y esta fantasía de invulnerabilidad. ¿Por qué? Porque somos la reproducción de todo un contexto que va en la misma dirección, porque tenemos a Trump negacionista, a Bolsonaro negacionista, Milei negacionista. Hay 16 gobiernos ya en Europa casi de ultraderecha que van a negar el cambio climático. Es decir, estamos, claro, educados en ese contexto. Bueno, pues la gente solo muy informada y que lucha contra corriente, va contra la corriente mainstream, puede conseguir una cierta conciencia, pero si te tienes que adaptar para sobrevivir, al final sucumbes, ¿no?, a esto. Bueno, este es un ejemplo. Simón Leviet, que os recomiendo, es buenísimo el documental de Netflix, el timador de Tinder, y es el ejemplo para mí prototípico de lo que es el fetichismo de Gaines, ¿verdad que sí?, de Bauman. Es un consumidor, es un señor que es paupérrimo, su familia israelí es judío, de la periferia de Jerusalén, y estafando a mujeres a través de Tinder, a mujeres ricas, sobre todo de los países nórdicos, se financia una vida de extremo lujo, que es la que propone a las mujeres, diciéndose que él es hijo de un magnate de los diamantes. Y fijaros que es un ejemplo de esa fantasía de invulnerabilidad. Debajo de eso, cuando las mujeres lo desenmascaran, del lado de las mujeres tenemos también el príncipe azul, la búsqueda, el amor idealizado y la búsqueda del príncipe azul. Las mujeres que se enamoran de este señor, pues la verdad... Sigo. Y por otro lado, esto que fue un caso muy notorio en nuestro país, este chico, Naim Darrechi, que es un youtuber muy, muy famoso, tiene millones, no sé si son 2 o 3, de seguidores. Fijaros qué bonito también para nosotros psicoanalistas, en una entrevista grabada por Ibai Llanos, le hace una entrevista y el señor dice que él no se pone el condón porque les dice a las mujeres que es estéril. Y lo dice públicamente y no se da cuenta que eso es un delito, que se llama Scialzin. Y en algunos... Bueno, Scialzin lo que hace ya va más allá. Les dice que es estéril. Es una mentira, es un consentimiento viciado. Consigue de las mujeres un consentimiento viciado que hace que ellas tengan relaciones sexuales con él sin protección, mediante engaño. Pero lo interesante aquí es que es un psicópata funcional total, adaptado al medio, con muchísimos seguidores, y que además no sabe que lo es. Él lo dice. Fijaros los esquemas morales, cómo están cambiando. Es que es muy, muy interesante. Estos emergentes sociales, para nosotros grupalistas que trabajamos, es muy importante ver la sociedad cómo marcha. Bueno, luego tenemos, por otra parte, la hipersexualización de las niñas, de la infancia, y la pornificación de la sociedad. La pornificación de la sociedad lo ha trabajado mucho Ana de Miguel y Rosa Cobo, y es muy interesante lo que dicen, porque, bueno, y Eva Illouz, me quedo en la segunda parte. Eva Illouz habla de que en los últimos años, bueno, ella trabaja mucho la intimidad, el amor y demás, ha habido una represión de lo afectivo
y una hegemonía de lo sexual. Antes teníamos en el 19, volviendo a esta, digamos, ficticia separación 19-20-21, antes teníamos represión de lo sexual y estaba subrayado lo afectivo. Se llamaba a lo sexual a través de lo afectivo. Ahora da vergüenza lo afectivo, no limitangere, da vergüenza lo afectivo y se expone lo sexual. No da vergüenza lo sexual. La pornificación y la hipersexualización de los niños es algo muy grave, de verdad. Os recomiendo un documental de la televisión vasca, Generación Porno. Buenísimo, ¿lo habéis visto? Ay, habéis visto qué bueno es. Bueno, es pesadito, pero que muestra muy bien lo que... Muy bien. Bueno, se está erotizando la violencia y sobre todo nos indica, eso es algo que yo en Invulnerable lo trabajé, la masculinización de las mujeres, la disciplina afectiva, cómo las mujeres, para adaptarse a las demandas, por esa ley del agrado que tenemos que satisfacer al hombre como formación en la que estamos socializadas, cómo las mujeres se adaptan a los pedidos sexuales pornográficos de los varones, tanto en su estética, en las transformaciones estéticas de la cirugía, y las niñas cada vez más jóvenes, como en los comportamientos, sin interrogar su deseo. Esto es clásico, es un clásico de la feminidad, pero bueno. Bueno, todo esto está produciendo una deshumanización, a mi juicio, un descenso del umbral de la empatía muy importante, que yo creo que se está dando de una manera atroz en Gaza. Yo, de verdad que en mi vida larga ya he asistido a muchos genocidios, bueno, de lejos, al de Ruanda, al de los Rohingyas, a muchas veces ataques a los kurdos, muchas cosas. Pero yo creo que esa telegrafiar de esa manera la muerte de los niños en Gaza y también es un efecto, como os decía antes, de indefensión aprendida. Porque en este caso la humanidad hace cosas, no para de hacer cosas. Es decir, yo hice un manifiesto de escritores por la paz. Luego siguieron muchísimos otros manifiestos que hemos ido firmando. Manifestaciones, los gobiernos, el pobre Antonio Guterres, que se merece un altar, de verdad, el de la ONU, que diciendo todos los días esto que pasa. Da igual. Entonces, ¿qué está sucediendo? Al final, todo esto nos lleva a un alejamiento de la política, porque aprendemos que hagamos lo que hagamos, no cambia nada, ¿no? Y esto se está dando ya. Hay unos autores que están trabajando también sobre esta apatía, ¿no? Esa conectividad que nos desconecta a la vez, ¿no? Una hiperconectividad que nos desconecta. Bueno, la masculinización ya lo he dicho, y yo creo que un efecto de esta Eileen, esta que salió en First Date y que dijo que ella quería un hombre de 20 que no tuviera menos de 20 centímetros. Yo hice un artículo en El País que se llamaba 20 centímetros, donde hablaba de esto, de cómo las mujeres nos estamos masculinizando como forma de adaptarnos a este sistema hipermasculino también, donde predominan los valores de la competitividad, la lucha, el otro enemigo, etcétera, etcétera. Y cómo esta mujer directamente es un ejemplo más de cómo, si los hombres fragmentaban nuestro cuerpo, ella fragmenta el cuerpo del hombre. Ella y muchas chicas, porque eso se oye mucho ahora ya. Las chicas copian, ¿no? Una manera de supervivencia. Todo lo que estoy diciendo es una forma de supervivencia, ¿eh? En un mundo donde la angustia crece. Vamos a la segunda parte, que era lo que me quedan como 25 minutos. Bueno, venga, pues la fricción, el concepto que os decía. La fricción, ¿qué es la fricción? La fricción es un concepto, es que me habéis quitado tiempo. Bueno, 10 minutos. Venga, vale. Es un concepto muy interesante, porque la fricción, por ejemplo, la combustión, la cerilla se enciende por fricción. La rueda se produce por el roce de los cuerpos, la fricción. Y hay una autora que a mí que fue la que me descubrió el concepto, Anne Sing Lowenhout, que hablaba de que existen, ella hablaba desde el punto de vista,
conceptos los tomo de la antropología, de la filosofía, pero para trasladarlos a nuestro campo. Ella hablaba de que las culturas tienen zonas de conflicto, zonas de compromiso incómodo, llamaba ella, zonas de fricción, y que podían ser zonas terribles, como pasaba con las colonizaciones, por ejemplo, pero también zonas de mucha riqueza creativa, que podían dar lugar a efectos creativos muy, muy importantes. Pero, es decir, y efectivamente la fricción puede ser creativa. El problema es que estamos viviendo, nos estamos socializando profundamente en un mundo que busca la no fricción. Las empresas las grandes corporaciones digitales, el éxito de una aplicación es que se comporte sin fricciones. Es decir, que sea orgánica, que nos deslicemos sobre ella sin ningún tipo de roce, que nos responda inmediatamente. Y ese mundo sin fricción aspiramos a trasladarlo al mundo analógico. Es decir, estamos huyendo de la fricción en la vida personal. Eso es lo que sucede con Tinder. Lo que está sucediendo con Tinder es, ¿qué está pasando? Tinder es un catálogo de chicos, bueno, lo sabéis, de chicos y chicas, pero ¿qué sucede? Que cuando hay fricción en el encuentro, es decir, cuando el otro proyectado por mí no es un otro funcional que viene a encajar, que es una palabra perfecta para describirnos. Todas las piezas tienen que encajar en nuestro pequeño mundo narcisista. Si no encaja, si hay fricción, si hay rozamiento, la expulso. Fuera de mí, no quiero verlo. Y esto está llevando a este tipo de aplicaciones, pero que la aplicación es un síntoma, porque lo que está pasando son en las relaciones personales reales. Es decir, que el otro lo queremos diseñar como si sin fricciones. Queremos un otro que no nos produzca fricción. Un otro que se comporte según mis expectativas. Y no estamos dispuestos a construir un mundo de un espacio intersubjetivo construido mediante el conflicto, mediante el diálogo, etcétera, etcétera. Réplica, que es lo que os he enseñado antes. Fijaros, y como las compañías son tan listas, ¿cómo se anuncian? Dice, el compañero de inteligencia artificial que se preocupa, siempre a tu lado para escucharte y hablar. Crea tu réplica. Es decir, me miro en el espejo, nunca me voy a fallar, efectivamente. Nunca voy a fallar. Bueno, esto es muy interesante porque esto que se pide a una construcción que yo hago de mi compañero ideal, también lo pido en la vida cotidiana. También lo pido al otro de carne y hueso. Además dice que tiene que escuchar. Lo que sucede aquí es, en el fondo hay un anhelo profundo de reconocimiento y encuentro, pero no lo sabemos gestionar. Y el mundo que hemos construido no nos enseña a construir eso. No nos enseña a negociar con el otro esos lugares de encuentro, porque por todo lo que he dicho anteriormente, lo que se produce, dice Bifo Virarde, es una fobia al cuerpo del otro. Y sabéis que hay muchos pacientes, grandes masturbadores con la pornografía, que no tienen un deseo sexual hacia la compañera presencial. Eso se está produciendo, o tienen impotencia con la persona de carne y hueso, porque idealizan el encuentro conforme a los modelos pornográficos, ¿no? No me tangere, es decir, no me toques, no me retengas, no me toques. Si no encuentro que tú vienes a encajar exactamente en el perfil que yo te he propuesto, tengo otro en el catálogo virtual. Tengo otro, no me retengas, me voy a otro, ¿no? Bueno, el informe ya lo he dicho. Esto, un doble flag, de nuevo. La red flag, un logro feminista. Las banderas rojas, ¿sabéis lo que son? Banderas rojas, que las redes se han llenado de banderas rojas. Si tu novio te mira el móvil, bandera roja. Vamos a ver. Bandera roja. Yo creo que ninguno de nosotros podríamos estar con otro si no construimos y no saltamos los obstáculos como las columnas de Miguel que hay aquí, si no saltamos los obstáculos para mirarlo de otra manera y ir convirtiendo esas banderas rojas en banderas verdes. Si tú a la primera de cambio levantas la bandera roja, que por una parte sí que todo es ambivalente, por una parte está muy bien porque alerta de que el otro, pues a lo mejor es un otro psicopatilla de estos que hemos descrito, pero es que a los psicopatillas también se les puede educar. Y en eso estamos. Pero no hay tiempo, porque la aceleración hace que no tengamos tiempo
de reeducar al otro, de construir creativamente ese espacio intersubjetivo. Bueno, aprender a convivir. De aquí lo último sería convivir en la fricción, volver a la fricción, volver al rozamiento. Si no hay rozamiento, la bicicleta no avanza, tiene que haber rozamiento con el suelo. La cerilla no se enciende, no hay espacios creativos si no rozo con el otro. Si no hay conflicto, esa armadura de la invulnerabilidad no la podemos abrir al otro. Y yo estoy dentro y cada vez, fijaros, el desprecio hacia el otro produce un desprecio hacia mí mismo. Esto es inevitable. Si yo devalúo la vida de los otros, acaba devaluándose mi propia vida. Entonces, bueno, hay un libro de Yves Citon, que no sé si está traducido, pero es precioso, se llama Faire avec, hacer con, donde él recoge también a Baptiste Morizot, que habla de la diplomacia de la interdependencia. Pero el problema es que no nos consideramos interdependientes, como diría. Entonces, no cuidamos porque nos creemos omnipotentes. Pero si partimos de la interdependencia, tenemos que ser diplomáticos con el otro. Porque nos vamos a necesitar. Como decía, bueno, estos son los guantes de cuidado. Acabo, Miguel, acabo. El otro, no mirar al otro como enemigo, mirar al otro como aliado. Aunque no sea aliado. A ver, os lo dice alguien que vive más tiempo en soledad que con otros, porque yo si no, no podría escribir, ni podría pensar, porque los otros me distraen mucho. Yo creo que hablo de esto porque yo misma me tengo que poner en consonancia. Bueno, pero es verdad que... No, pero yo cuido. Cuido de... No sé. Sí, cuidas. Vale, bueno, pues sí. El caso es que tenemos que quitarnos los guantes y ¿qué es crear ese espacio subjetivo? Esto no me voy a detener porque ya lo sabéis vosotros, porque lo habéis dicho al principio, y es lo que se hace en los grupos: conversar, la presencialidad, el tolerar la ambivalencia sin disociación, la integración, sostener la separación. El otro, muchas veces hay mucha angustia a la separación en estos invulnerables e invertebrados y se precipitan a irse ellos por miedo al abandono, porque en el fondo hay una necesidad excesiva insatisfecha. No poner al otro en el centro de la vida. Yo creo que esto es importante, sobre todo para las mujeres. Mujeres. El otro no puede estar en el centro de nuestra vida, quiero decir, porque entonces hay expectativas desbordadas hacia el otro. El otro tiene que ser alguien más en nuestra vida. Nuestra vida interdependiente, pero también desde la autonomía, para que no pidamos excesivamente, de manera que la frustración se incremente y tengamos un problema. Y aquí las mujeres tenemos más que trabajar que los hombres por el seco de la socialización. Y bueno, y reconocimiento de la vulnerabilidad mutua, y ya está. Muchas gracias. Sí. Gracias. Las felicidades. Y corriendo. No, brutal, de verdad. Tenías ganas. Hola. Bueno, sí. Hola. Bueno, dejar de rozaros, porque ha apelado al rozamiento, pero tampoco hay que estamos en la jornada de la paz. Realmente impresionante, ¿no? La capacidad de Lola para transmitir de una manera algo muy difícil de conciliar, ¿no? La erudición con la cosa sencilla ya, ¿no? Que hace más pedagogía lo que está enseñando, ¿no? Eso es muy difícil de conseguir y yo creo que Lola lo consigue de una manera brillante, como hemos podido comprobar. Estaba un poco azorado yo, porque cuando le he dicho que eran 5 minutos y la he visto a la velocidad, me acordaba de la frase de Emerson, digo, cuando el hielo es fino, vamos a deslizarnos con la velocidad. Nada, ahora se abre el turno de todas aquellas personas que queráis participar, abrir el debate, preguntar sobre aquello que os ha sugerido, que os ha movilizado, desde los diferentes puntos que ha tocado. O sea que yo ahora ya callo y doy paso
Por ahí tenéis unos compañeros con el micro que levanten la mano, vamos dando... Y tenemos hasta las 12:30. Tenemos media hora para debatir. ¿Vale? Bueno, Vale. muchísimas gracias. Es un gustazo. Has abierto un melón por un montón de partes. Y una cosa que quería señalar, Nuccio Ordine decía, a propósito un poco de los tiempos, ¿no?, que hoy en día los alumnos a los 5 minutos ya están con el móvil, ¿no? Antes las clases a la media hora empezaban, ¿no? Tú has conseguido estar 3/4 de hora y no le he visto a casi nadie con el móvil. O sea que felicidades por eso. Yo, claro, me preguntaba... Claro, seguramente que individualmente hablando de las cosas que has hablado, todos estaríamos como muy de acuerdo, ¿no?, en lo que has presentado. Pero luego, ¿qué nos pasa como sociedad para tener unos gobernantes los más mediocres que se pueden tener en todos los países que has dicho, que has presentado? Y dices, bueno, pues en Europa hay tantos de extrema derecha, pero bueno, seguramente que poco a poco también aquí vamos camino, ¿no? Entonces, la pregunta o la reflexión es, ¿qué podemos hacer? Porque hay algo que debe funcionar mal en lo grupal, ¿no? Porque realmente también dice Susana Zuboff en la era del capitalismo, ¿no?, que dice, la única manera que hay es que nos plantemos como sociedad. Es la única. ¿No? Tú decías, bueno, pues dejamos de comer carne, dejamos de ir en avión, pero claro, ¿qué nos pasa para no hacer o qué nos pasa a nivel, pues ya que estamos aquí todos los grupalistas, a nivel de grupo, ¿no? Bueno, de Trump hay mucho analizado. Sabéis mucho de Trump, es el que más se ha trabajado. Trump trabajó mucho los medios sociales con pequeñas historias fragmentadas, los storytelling, para ser... Y lo que captó fue la insatisfacción de los machos americanos de la masculinidad en crisis. Eso es lo que hay un diagnóstico casi unánime de muchos analistas politólogos. El voto de Trump es el voto del hombre americano que tiene unas expectativas de triunfo, como sabéis todos que en América se generan, y que ha visto empobrecido cada vez más su vida. Y entonces, en esta disociación, Trump aparece como el salvador, como el que les va a dar una identidad masculina a los grandes. Los que asaltaron, vamos a mirar los que asaltaron el Capitolio. Eran hombres masculinos, iban con el torso desnudo, con el búfalo famoso. Eran hombres, grandes hombres como Abascal, como Putin, montado a caballo. Es decir, una masculinidad que... Y esa fue la insatisfacción que estos gobernantes... Y Milei, que Yago Franco, que estuvo hace poquito en Murcia, es lo mismo. Argentina es una sociedad, por lo visto, súper empobrecida, con unos índices de inflación enormes, con una incertidumbre y una angustia muy grande. Y Milei, lo mismo que Trump. Milei se proponía como la ruptura con el viejo régimen, con la profesionalidad política, ¿no?, como un salvador. Son salvadores de la patria, ¿no? Y la ilusión de la gente se engancha a esa identidad que proponen. Pero yo no sé más. Yo siempre que me explican esto, digo, ya, pero tiene que haber otra cosa, porque... No, pero no alcanzamos. Por eso os digo que tenemos diagnósticos buenísimos. Y la realidad va y nos sorprende. Cuando ganó Trump, yo no pensaba que iba a ganar Trump, de verdad. Es que me parecía demasiado. Va y gana. No sé. Seguro que lo En Nueva York no. Por ejemplo, la América más culta, que era la que estaba con Hillary Clinton, ¿os acordáis de aquel? Sí que ha sido muy, muy estudiado. Por ejemplo, Christian Salmon tiene varios libros que han analizado lo que ha pasado en las elecciones americanas. La América culta no votó a Trump. Donde Trump aparece con más votos son en la América más profunda, ¿no? En la América profunda. Yo creo que, tenemos que seguir pensando, a pesar de la experiencia del nacionalsocialismo, de los nazis, tenemos que pensar que la cultura abre, la cultura no es cierre. Yo sigo pensando en que hablar es contacto, pensar es contacto. Pero no lo sé. Hola, buenos días. Muchas felicidades, soy súper fan tuya. Todo tu trabajo, que se nota muchísimo, ¿no? Todo
todo lo que has trabajado en todo lo que vas haciendo, ¿no? Te lo agradezco mucho porque nos facilitas el camino de muchos temas que son súper importantes y que tenemos que darles unas vueltas, ¿no? Dicho esto, quería decir como dos cosas, ¿no? La primera, que cuando yo me conecto, me cabreo mucho. Entonces, ¿hola? Vale, entonces estar cabreada todo el día no me gusta. Y a veces, o sea, tengo que salir de ese cabreo, ¿no? Es como el hecho de estar conectada con muchas de las cosas que suceden, para mí es insostenible. Eso por un lado. Y por otro, también que yo que me dedico una gran parte de mi trabajo laboral a hacer terapia personal y privada, que seguramente estoy en una burbuja también, ¿no? Con la gente que me viene, por el hecho de que sea privada, ¿no? Pero sí que me estoy encontrando últimamente muchos jóvenes, mujeres y hombres, que delante de su malestar, sin hablar de un trastorno muy patológico, sino un malestar, deciden acudir a hacer terapia, ¿no? Y que podamos pensar, repensar, darle unas vueltas a las cosas. Y me parece un espacio que aquí cuando ponías, ¿no? el qué tendríamos que hacer, es un espacio donde conseguimos mucho, ¿no? Esa parte, ¿no? La terapia de grupo también, ¿no? O lo que vamos a hacer en estas jornadas, ¿no? Bueno, quería sacar esa parte más positiva. Sí. Sí, bueno, dos investigadores franceses que hablan del cansancio digital, ¿no? Esa malestar que nos produce estar conectada, te refieres conectada con el mundo, con las informaciones. Sí, con lo que va ocurriendo, con lo que sea, lo de Gaza, lo de... Sí, sí. El machismo, la violencia... Sí, porque hay otra vez doble fat. Las redes sociales nos producen, por una parte, sensación de omnipotencia, que es cuando podemos navegar, buscar informaciones y luego mucha frustración. Lo que tú estás diciendo, ¿no? Que te produce frustración cuando no podemos hacer nada ante la inmensidad del mundo, ¿no? Y una cosa que me interesa de lo que has dicho es lo del malestar, porque no lo he podido decir la angustia ahora no se formatea como síntoma, como en el 19, sino que se expresa como malestar general y como ataques de pánico, ¿no? O trastorno somatoforme. Fijaros lo que indica, si para nosotros la psicosomática expresaba justamente un déficit de simbolización, lo que indica que casi todos nuestros pacientes lleguen sin la formación de un síntoma. Solamente como que están mal, que se encuentran mal, y sin apenas relatar por qué se encuentran mal, que de eso es de lo que yo quiero hablar, sin relato, solo con informaciones dispersas, justo el modelo de las redes sociales. Es decir, como si estuviéramos en Twitter, ¿no? Porque, y además con un discurso como que podríamos decir despojado de eso, de sujeto y de pasión, porque es descriptivo, no hay un sujeto que ordene, no está narrado, no hay una narración. Yo creo que esto es algo que estamos viéndolo todos, porque en diferentes foros que lo digo, todo el mundo me dice, es verdad, la gente llega sin poder hablar de lo que les pasa, sin hacer un nexo con lo que les pasa, y yo creo que tiene que ver con lo primero que has dicho. Y si os dais cuenta, no sé a vosotros, pero yo que soy sensible a estas cosas, cuando estamos en las redes hay como un borrado del cuerpo físico. ¿Os dais cuenta? ¿Verdad que sí? Estamos como si estuviéramos volcados en el externalizado, volcados en el exterior, ¿no? Y eso pues hace que y acelerados, como yo iba al final de la ponencia, súper acelerados. Y ese tiempo, esa prisa, hace que no tengamos el tiempo, vivimos así. Y eso hace, en esa hiperconexión, hace que no sepamos distinguir lo que llamaba Riquet el acontecimiento. Si no somos capaces de identificar acontecimientos significativos de nuestra vida, porque todos quedan homogenizados en ese correr, tampoco vamos a ser capaces de sentir, hay un enfriamiento afectivo y tampoco vamos a ser capaces de narrar, porque no hay marcas psíquicas. Vivimos corriendo sin marca psíquica que dé lugar a una historia, ¿sabes? Entonces, tú te enfadas, pero te detienes a ver tu enfado, cómo vehiculizas tu enfado, si vas a meterte a activista con Greenpeace o, ¿sabes? ¿A qué no? Sigues sustituyendo un acto por otro acto, ¿no? En esas estamos todos.
Y es una mutación. Es una mutación. No, por ejemplo, no te haces sindicalista. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hacerse sindicalista es entrar en el espacio de la fricción. Porque entonces me tengo que encontrar con el otro, pelearme con el otro, discutir con el otro, ir a reuniones aburridísimas, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, no, me disocio con la omnipotencia y niego la otra parte del enfado y continúo. Yo debo ser de las antiguas porque yo me cabreo, ¿eh? Ah. O sea, de verdad. Yo no tengo tanto miedo de la función. Ah, muy bien. Pero esta parte que yo te decía, ¿no? Del hecho de dejar el espacio, que tengan ganas la gente joven, de todo eso, poderlo ordenar y poder sacar su malestar y compartirlo, ¿no? Que ahora está como algo como muy positivo el hecho de hacer terapia. Sí. En eso yo he visto mucho cambio también. El hecho que a lo mejor también de ahí, en todo esto que hemos hablado, a exponerse a hacer la terapia con todo el esfuerzo que existe. Sí, yo tengo amigas y superviso gente que trabaja con adolescentes y me dicen que en los grupos, era muy bonito una frase que me decía una amiga, y fíjate en la planta que les quitamos, no tienen móvil, dice, y cuando se les quita el móvil, al poco tiempo empiezan a contar, empiezan a hablar, y es verdad. El otro día pensé una cosa, ¿ves qué pensáis vosotros? Aquí me nutro yo de vosotros. Pensé si las autolesiones, que para mí son un síntoma de todo lo que estoy diciendo, no eran también como una especie de abrirse, de romper esa coraza, la armadura, y abrirse al otro, porque no saben abrirse al otro con palabras, no, sino con actos, el acto autolesivo. Y pensé, a lo mejor también podíamos leer las autolesiones en los adolescentes como una ventana, como una forma de entra por aquí, ¿no? Como abrirse al mundo, porque no puede hacerlo de otro modo más simbólico, con palabras, con una historia. No sé, me parecía, a propósito de un podcast que escuché viniendo aquí, me llevó a esto y dije, podría ser, ¿no? No sé. Sí, creo que es bueno el espacio grupal. O sea, Yo. Hola. Yo, Lola, primero que me siento muy afortunada de haberte podido escuchar hoy, que me leí el libro y me encantó. Y lo único que sí me quedaba un poco como para pasarlo a la parte práctica como psicólogos, ¿no? Que a veces cuando llegan estas personas hiperadaptadas, que casi podríamos decir, pues esto, rozando la psicopatía, y que son personas exitosas, funcionales, que en la sociedad actual triunfan, es como muy difícil trabajarlo y hacerle ver que quizá tiene que llegar a esa fricción porque es una persona exitosa. Y pensando con esto, te quería preguntar una cosa muy, muy concreta, a ver cuál era tu opinión sobre los moderadores de contenido, que si no sé si sabes, los moderadores de contenido son personas que se dedican a pasarse 8 horas al día visualizando contenido de Facebook y TikTok donde tienen que banear, o sea, tienen que prohibir lo que pasa, ¿no? Y entonces estas personas pasan 8 horas al día viendo violaciones, guerras, de pornografía, las peores, como la maldad del ser humano, 8 horas al día, ¿vale? Y la empresa lo que ha hecho es poner psicólogos para que trabajen con ellos. Hay personas de estas que aguantan 1 o 2 meses y dicen me voy. Hay personas que llevan 5 años ahí. Yo me pregunto, ¿estas personas son psicópatas? ¿No lo son? ¿Hay algo que hacer como psicólogo con esto? Realmente hay algo que hacer porque esta persona, tú puedes atenderle en un ataque de pánico, pero luego tiene que volver a ir a trabajar. ¿Qué opinas sobre esto? no sé, no lo sé. Se me ocurre, asociando libremente, se me ocurre a los moderadores de contenido con las personas prostituidas. Es decir, ¿qué hacen? Es un ejercicio exitoso de la disociación. Todos los días, durante muchos años. Es decir, es una disociación exitosa. Hay disociaciones exitosas. A ver, como decía, la disociación durante mucho tiempo va negando, va sustrayendo partes del sí mismo. Yo pienso que eso produce un enfriamiento afectivo, va transformando el self, claro que lo transforma, pero creo que se puede hacer.
Yo creo que se puede hacer, por ejemplo, también Primo Levi, por ejemplo, sobrevivió y hubo muchos que sobrevivieron a los campos nazis, y más en vivo y en directo que ellos vivieron y experimentaron el horror humano y pudieron sobrevivir. Yo creo que hay formas disociativas que son útiles. Bueno, la disociación es útil frente al trauma, es un mecanismo adaptativo, es el primero, el más... Es bueno, ojalá existe para bien. Entonces, si se mantiene una capacidad de integrar después por fuera, y eso no va secuestrando partes importantes de uno, pueden sobrevivir, yo creo. Pero ¿cómo trabajar con las personas exitosas que vienen? Casi que uno se pregunta, ¿pero qué demanda trae? Si parece... Yo digo, bueno, pero está aquí. Es como si yo tuviera que hacerme crédula, porque ellos me muestran que están allí como podían pasar a comprarse un chocolate. Quiero decir, da igual. Pero yo digo, bueno, pero viene, y me pregunto, y viene. Luego, si viene es porque algo de fractura hay. Y yo creo que entrar por esa fractura, de alguna manera, como podamos, y mentalizar por ellos, ¿sabes? Ver allí donde tú ves que pudo haber dolor, o que pudo haber humillación, o vergüenza, o daño, sugerirle, pero qué mal, ¿no? ¿Cómo que qué mal? No, porque ya, pero sí, pero a lo mejor, no sé, a mí me hubiera pasado. Como mentalizar, poner tus emociones y tus pensamientos y tus sentimientos a trabajar para él, ¿sabes? Sugerir algo, que hay ahí un sujeto que sufre. Porque la armadura es muy fuerte. Y lo que pasa es que esto tiene un efecto, por lo menos en mí, y es que me siento mal. Porque digo, les estoy haciendo sufrir cuando ellos apenas sufren, parece, ¿no? Como si tú trajeras el sufrimiento. ¿Os pasa? ¿Os pasa? Sí, pero siguiendo lo que dice la compañera, sí, que realmente mucha gente que se acerca a la profesión, más jóvenes, ¿no?, se preguntan, oye, ¿por qué viene ese paciente?, ¿no? Pero en las supervisiones, ¿no? Pues no sé por qué viene. Quizás por lo que dices tú, ¿no?, pues le estás prestando tú el relato. Sí. ¿No? Y puede ser un préstamo de relato simplemente, y está, y viene, y no sabes por qué viene, pero está. Y se le puede hacer una gran ayuda, ¿no? Total. Cuando decías los mediadores estos, de alguna forma, en nuestro trabajo diario también somos como los mediadores, porque claro, las cosas que oímos todos los días, hay gente que puede sobrevivir, hay gente que vive, y hay gente hasta que podemos vivir medianamente bien, ¿no? Es un poco la carga cómo podemos elaborar toda esa tralla que nos meten, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos agencia. Nosotros oímos dolor, pero tenemos agencia, y la agencia potentiza. Es decir, nosotros intervenimos, cuidamos, pero ellos no ven, son espectadores, no ven nada. Yo creo que ahí tela, ¿eh? Claro. Y hay otra pregunta. Lidia. Hola. ¿Ahora? Sí. Buenos días, encantada de estar aquí, la verdad es que estoy súper emocionada. Que me levante, joder. Hola. No, yo pensaba un poco que estaba ahí con esta cosa un poco más depresiva al escucharte. Y resistiéndome un poco a esto, ¿no? Que no me gusta esta cancelación del futuro. Yo soy de base muy optimista. Entonces pensaba con lo que traía Lidia el tema un poco más de lo estructural, ¿no? Yo venía para aquí diciendo que bien el viernes, que no tengo que ir a trabajar, que me voy a encontrar, me voy a friccionar un montón. Y pensaba en el tema de bueno, pues que hemos naturalizado pues unas jornadas laborales maratonianas, hemos normalizado bueno, pues no tener tiempo para el encuentro, ¿no? Y pensaba que yo soy optimista porque creo que esto se puede ir desmontando un poco, ¿no? Y de hecho creo que el éxito de esta convocatoria tiene que ver con esto, ¿no? Pensaba en esto, en lo que decíamos, ¿no? De generar unas necesidades, ¿no? Un consumismo, el señor este que iba ahí en
en el jet privado, ¿no? que a raíz de lo que tú decías, ¿no? De no comer carne o no utilizar avión, yo pensaba, bueno, o eliminar los jets privados y los yates, ¿no? Que creo que con eso ya la crisis ecológica tendría un buen freno. Bueno, como trae esta visión un poco más optimista de esta virtualidad sana que creo que está en todos nosotros y en todas nosotras, ¿no? y que lo grupal, pues eso, que es la importancia de lo grupal, del encuentro y de poder. Simplemente era esto. Claro, gracias. ¿Ahora? Bueno, yo pensaba en esto que estábamos mirando. Yo soy Joaca y no soy fan tuya porque recién te vengo conociendo. Hace un año estoy aquí, soy chilena y estaba mirando esto que nos iba mostrando y las imágenes muy provocadoras, ¿no? Y pienso que fue grupo pequeño, se viene. Pero pensaba en esto como cuando te muestran algo así de provocador, la tentación es creer que tú no eres parte de eso y mirar como que fuera algo ajeno y eso es hostil y yo estoy como en otro espacio, ¿no? Como este efecto del grupo grande que pareciera que es hostil y mi grupo pequeño es lo mejor de la vida. Pero pensaba en esto y como el riesgo de caer también como personas que acompañan a otras personas a creer que estas personas que vienen a pedir ayuda o que llegan a nosotros, creer que solo ellos necesitan ayuda, ¿no? Como un poco de sentirnos, fragmentarnos y creernos súper poderosas de que a nosotros no nos está pasando nada. Entonces, a propósito de esto, ¿cómo crees tú que nos hemos sobreadaptado como personas que acompañan a otras personas, ¿no? Esto, que pienso que es bien riesgoso creer que estamos afuera de eso, porque la verdad es que estamos bien adentro. Yo lo he intentado decir muchas veces, ¿no? He dicho, a mí me pasa, nos pasa a todos, ¿no? Yo no me siento excluida de esto para nada. Creo que he hablado de como un síntoma que nos afecta en distinto grado a todos. Y yo creo que todos de alguna manera nos deshumanizamos porque tanta información, como decía aquí la primera pregunta, tanta información nos insensibiliza a todos. Hay estudios de que la exposición a este tipo de informaciones, por ejemplo, en enfermería se han hecho estudios, ¿no? La exposición continuada al dolor hace que se rebaje, ¿no? El umbral aumenta, porque si no, no podríamos tampoco trabajar con el dolor. Hay una cierta disociación funcional profesional, un rol profesional, como decía Ernesto, que nos permite trabajar con el dolor sin vernos profundamente afectados, pero sí suficientemente afectados para que resuene. A mí me parece que nosotros hacemos un trabajo disociativo en nuestra práctica, pero una disociación útil, una disociación integradora, que incluso lo que estás disociando luego lo tienes que incorporar, ¿verdad? Creo que sería la manera, pero desde luego no sintiéndonos fuera en absoluto. Yo me siento súper comprometida con todo esto y lo vivo en mí mucho, de verdad. Es decir, yo me impongo dietas digitales y me cuesta seguirlas. Yo digo, no voy a mirar el móvil porque estoy trabajando un capítulo y estoy súper inspirada. Si me cuesta un montón, porque pensar que la atención, que es el capitalismo de la atención, está basado en capturar nuestra atención, porque nuestra atención vale dinero para las empresas que venden de publicidad, etcétera, y nosotros somos el producto de esas empresas. Y entonces hay muchísimas personas pensando cómo quitarnos la atención. Por eso yo me siento muy, ¿cómo se dice? Metida dentro de esto, vaya. Sí, creo. ¿Cómo?
involucrada, afectada por esto que estoy describiendo, afectada. Y todos desarrollamos una cierta fantasía de invulnerabilidad. Todos, no solamente los que yo he descrito. No puedes escribir de algo ni investigar algo si tú no lo vives en ti. ¿Por qué te crees que yo he escrito? He escrito porque yo me he sentido muy omnipotente en muchos momentos de mi vida y he notado los efectos. Lo que pasa es que nosotros tenemos una habilidad de analizar, de autoanálisis, que nos hace ver las tendencias que vamos adquiriendo. Y para frenar, yo teorizo, pero yo sería una invulnerable a lo mejor. No, es mentira, es mentira. Pero me cuesta mucho eludir la presión de la digitalización. Y no caer en la condición digital. Me cuesta mucho, como te pasa a ti. Me cuesta mucho. Y eso que experimento cada movimiento, mucho. Muy bien, pues qué difícil es esto, ¿eh? A mí también me cuesta mucho, pero lo tengo que decir. Vamos con los tiempos justillos. Agradeceros a todos, muchísimas gracias por las intervenciones y tal. Ahora hay un pequeño receso hasta las 12:45, que serán los grupos pequeños.